¿Qué pasa, Peña? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vídeo completamente improvisado y me encanta que sea así. Estoy reventado. Estoy súper, súper cansado. Es tarde, domingo. Una semana intensa. Una semana con mucho ajetreo, con muchas cosas de muchos tipos, sin parar. Y me encanta cuando llega ese momento en el que tú sientes, porque es así de maravilloso, que te apetece hablar, te apetece comentar, decir algo, y estás cansado, ¿no? Porque muchas veces, ya cuando uno lleva tanto tiempo con esto, al final, pues, ¿cuántos vídeos habré hecho ya? Dice, bueno, cuando hago un directo, cuando hago un vídeo, tal, ¿no? Quieres estar un poco fresco, con la cabeza un poco clara y demás, y bueno, piensas un poco, bueno, si no tengo la cabeza así, estoy cansado, tal, pues lo guardo o lo hago en otro momento. Sin embargo, me gusta muchísimo el reto de atreverme siempre hacerlo de corazón y hacerlo cuando lo siento. Entonces, aunque a veces estés cansado, pues es lo que hay, porque si sientes eso, es lo importante. Me gustaría hablar con vosotros de alguna cosa, ¿vale? Que me apetece, que creo que es fundamental en todo esto, ¿vale? Vamos allá. Mirad, ¿por dónde empiezo? Mm, Al final, mm, uno, cuando está con todo esto, al final, cuando llevas tanto tiempo con esto, he puesto aquí y demás, uno no sabe realmente lo que va a pasar. Es decir, para mí todo esto que estoy viviendo, como hace muchos años en mi vida, es una aventura más. Es decir, estoy viendo una aventura más en la que yo me dejo llevar. En otros momentos esa aventura ha consistido en vivir en otro país. En otros momentos esa aventura ha consistido en hacer un tipo de trabajo, un tipo de vida, un tipo de conexiones, de compañeros, de amigos, de conocer a gente, de conocer a otra, de hacer una serie de cosas, otras. Esta es una más para mí, yo lo veo así, ¿vale? Entonces, cuando uno se mete en esto, por ejemplo, a mí hay una cosa que he pensado siempre, que es, yo intento, como siempre digo, empatizar mucho y siempre he pensado, claro, cuando nos metemos con los políticos, por ejemplo, tú dices, vale, voy a intentar ver, porque a veces yo pienso, claro, lo difícil que tiene que ser ser político. Yo entiendo que la gente lo critique y demás, ¿eh? Pero esto ya es una conversación un poco más allá, ¿vale? Cuando te metes en la piel, tú dices, vale, igual alguno era honrado. O sea, igual alguno que llega, entre comillas, al poder, ministro, presidente, está por ahí, ¿vale? Era honrado. Y a veces es difícil saber si se ha vuelto corrupto, si es que se ha vuelto, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Por el camino, ya estaba corrupto. O se volvió cuando llevaba 3 años en la política, 4 o 5, vio ciertas cosas, tuvo ciertas influencias y demás. Y pensé, joder, qué difícil es eso en realidad. Y a veces no nos damos cuenta, y esto no es una justificación ni mucho menos, no va por ahí. Pero que es difícil cuando uno al final recibe mucha información del exterior, le llegan muchos inputs, le llegan muchas perspectivas de la vida. Y al final es complicado. Es complicado porque imagino que al final llega un momento que te pierdes, no sabes quién eres, no sabes por qué dices lo que dices, no haces del todo lo que quieres porque también hay otros poderes que intentan ahí pues quitarte tu poder precisamente y entras en esa lucha y es complicado, ¿vale? Y esto lo tenemos que entender, ¿vale? Súper importante. Entonces, ¿qué pasa? Que yo personalmente, al final es así, ¿no? Al final, para mí lo importante, y esto lo quiero remarcar muchísimo, es saber para qué estoy aquí. Es decir, para mí lo importante es que estoy aquí para lo que estoy, que es, y voy a ir incluso un poco más profundo, yo estoy al servicio de la vida. Desde hace seguramente 5 6 7 años, desde que desperté de verdad a nivel espiritual, no a nivel ya que va de la mano, no a nivel ya de entender un poco más al mundo, hablo ya a nivel espiritual, desde que entiendes ciertas cosas en relación al ego, en relación al yo, en relación al ser, en relación a por qué tu mente piensa como piensa, quién eres, qué eres, etcétera. Entonces yo llevo muchos años al servicio de la vida. ¿Qué significa el servicio de la vida? Claro, cuando dice lo del servicio de la vida, ya ahora me explico. Suena como que tu jefe es Dios, suena como religioso, ¿no? Casi. Tu jefe es Dios, Dios te va diciendo lo que tienes que hacer, y entonces tú eres como aquel que, bueno, que tiene que ejecutar de alguna manera o comportarse de la manera que Dios te dice, ¿vale? Vamos a dejarlo así. No me meto de lleno en religión, pero lo voy a tocar, ¿vale? Entonces parece eso. Sin embargo, no es eso. Estar al servicio de la vida en realidad es vivir. Y fijaos, y por eso quería tocar un poco lo de la religión. Fijaos, nosotros como sociedad venimos de diferentes religiones, en este caso en España pues del cristianismo, ¿no? De la religión católica, y en otros países pues de otras religiones, ¿no? Del budismo, del judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces venimos de eso. ¿Y qué pasa con eso? Que eso nos llevó a muchos engaños como sociedad. Es decir, cuando hablamos de estar al servicio de la vida,
¿no? Primero nos lleva a pensar que estamos al servicio de Dios, y eso nos lleva a pensar que estar al servicio de Dios significa ser una especie de cura o de monja, que es como que tiene que entregar su vida completamente a esas creencias, a esos conocimientos, por ejemplo, y comportarse como de manera ejemplar, ¿no? En el sentido de decir, vale, esto es entregarse a la vida, esto es entregarse a Dios, y a partir de ahí un comportamiento ejemplar, ¿no? Y eso lo podemos ver, como decía, en los curas, en las monjas, ¿no? Que hay una serie de, como de limitaciones, de dogmas, de cosas que se pueden tocar, de cosas que no, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí aparece el Mami Rick, ¿vale? Para deciros que eso es completamente erróneo, pero completamente erróneo. No solo porque a día de hoy ya vemos que todo eso llevó a muchas circunstancias y a muchas historias que en el fondo, cuando las pensamos y echamos la vista atrás, decimos, joder, madre mía la iglesia, madre mía la religión, madre mía ahora con el tema de los burkas, por ejemplo, en otras religiones, ¿no? Con el tema de las limitaciones con las mujeres, ¿no? En otras religiones, ¿cómo pueden estar todavía a ese nivel en el que la mujer parece más un animal que un ser humano, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Es increíble por el miedo al cambio, por el miedo a afrontar la realidad, por el miedo a reflexionar, por el miedo a atreverse, ¿vale? Básicamente es eso. Si van así de lentos y todavía están en esos puntos, es precisamente porque creen que lo que tienen que hacer es seguir una Biblia, un Corán, unos mandatos, lo que sea, unos mandamientos, y mantenerlos como sea y pese a todo, ¿vale? Como si fuera la ley universal de la vida y demás. En todo eso hay un aprendizaje, claro que sí, pero eso no significa que ese sea el aprendizaje, sino que hay una parte que es aprendizaje y otra parte que es ir contra la vida en sí. Entonces, cuando tú vas contra la vida, me parece que al servicio o muy al servicio de la vida no estás, ¿vale? Claro, cuando hablamos de estar al servicio de la vida, esto es muy, muy, muy importante. En el fondo, se trata de vivir. Estar al servicio de la vida es vivir. Y claro, yo esto lo he mencionado muchas veces, el vivir. ¿Qué significa vivir realmente? Y para que os hagáis una idea, os hago una primera pregunta para que a bote pronto cada uno de vosotros intente intuitivamente responderla. La siguiente pregunta es, ¿cuánta gente vive? ¿Cuánta gente en la sociedad que tengáis cerca, que tengáis lejos, de referencia, que conozcáis directamente, que conozcáis por las redes sociales, en persona, etcétera, creéis que vive? Que vive realmente. En la definición adecuada y espiritual de vivir. ¿Cuánta gente conocéis que vive? Vivir. Porque vivir no es estar vivo. Siempre lo he dicho, vivir no es estar vivo. Cada uno que lo reflexione, dejo unos segundos, ¿vale? Pensarlo, para que no os influya lo que voy a decir ahora, ¿vale? Cada uno intente un poco por ahí. Entonces, si os hacéis la pregunta adecuadamente, en otro momento, si no parar el vídeo aquí y luego seguís, ¿vale? Yo os diré que gente que viva realmente hay poquísima. Cuando digo poquísima, me refiero que hay más astronautas, perdóname los de la Tierra plana, ¿vale? Aquí, perdón. Hay más astronautas en este mundo que gente que viva. Hay más ingenieros de aeronáutica o lo más difícil que creas que gente que viva. Hay más, yo qué sé, cantantes famosos de estos que mueven masas que gente que viva. Hay más políticos o presidentes de gobiernos que gente que viva. Hay muy poca gente que viva, ¿vale? Cuando hablamos de vivir, y siempre lo explico, hablamos de ser capaz de llevar la experimentación de la vida, de ser capaz de dejarse llevar completamente en cada instante, hago lo que soy, acordaos, siempre lo digo, no es soy lo que hago. Porque si yo creo que soy lo que hago, digo, vale, pues qué quiero ser? Quiero ser esto, vale, pues voy a hacer aquello a través de lo cual el resto me va a ver como quiero que me vea. Entonces solo me voy a centrar en aquellos actos en los que la gente me ve y me voy a olvidar de aquellos actos, de aquellos momentos en los que los demás no me ven y ahí, como no van a pensar nada de mí porque no me van a ver, ahí me olvido. Y ahí a lo mejor, yo qué sé, vete a saber lo que hago, ¿vale? Por eso es hago lo que soy, porque hago lo que soy es hago en cada momento. Por lo tanto, para saber qué soy, tengo que observar todo lo que hago, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Por eso es tan importante, porque es cada instante. ¿Cuántas veces en nuestra vida todo iba bien, entre comillas, no a nivel de vivir, pero todo iba bien y un segundo lo cambió todo? Pues ese segundo es por algo. Y si ese segundo o en ese segundo he hecho algo que yo interpreto que no me representa, ya estoy siendo eso que hago. Por lo tanto, tengo que analizar muchísimas cosas, ¿no? Para analizar si tengo que cambiar a lo mejor de trabajo, de vida, de gente a mi alrededor, de todo tipo de cosas. ¿Cuántas veces nos ha cambiado un segundo? ¿Vale? Básicamente. Por eso es tan complejo.
Cuando digo esto y hablo de esto, lo digo porque vivir es lo más difícil que hay. Si vosotros realmente necesitáis un reto en vuestra vida, necesitáis motivación, necesitáis pensar en algo que realmente os haga levantar por la mañana y realmente no va a fallar nunca como idea motivacional, vamos a decirlo así, centraos en vivir. Yo os animo a que os centréis en vivir. Y vivir, como digo, es dejarse llevar, de manera que si tú, y ahora explico un poco más, sientes de corazón que tienes que hacer algo, hazlo. Atrévete a hacerlo. Y atrévete a no decirte nunca que no a eso. Atrévete. Ya verás como si te vas centrando y te vas observando, vas a ver que en muchas ocasiones sientes cosas, pero por lo que sea, no te atreves a ejecutarlas. Cuando explico esto, lo que digo es, tú para vivir, para entender vivir, tienes que entrar en la profundidad de tu mente. Tienes que entender cuántas cosas hay ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué te está llevando a ciertos comportamientos? ¿Por qué crees en esos comportamientos? ¿Quién te los ha inculcado? ¿Quién te los ha metido? ¿Quién te ha influenciado en esa dirección? ¿Está bien influenciado o no está bien influenciado? ¿Eres esclavo de esa creencia o no eres esclavo? ¿Eres esclavo de ese recuerdo o no eres esclavo? Porque yo soy mío y estoy empoderado cuando yo sé exactamente por qué hago cada cosa que hago. Por lo tanto, fijaos si es complicado, cuántos términos he dicho en un momento. Fijaos si es complejo. ¿Vale? Fundamental todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que para vivir tengo que entender lo que soy. ¿Y qué soy? Como dije en algún vídeo ya hace un tiempo, genéticamente. ¿Qué soy espiritualmente, esencialmente? ¿De qué estoy dotado? ¿Cuáles son mis habilidades innatas? ¿Cuáles son mis dificultades innatas también? ¿Y cómo las puedo mejorar? ¿Y cómo puedo mejorar también mis habilidades? Tengo que entender qué soy profundamente. El juego es el siguiente. Cuerpo, alma, espíritu. El espíritu, ya lo he explicado muchas veces, es lo más hondo en esta realidad, que es la base, que es genética, que es la esencia, entender qué soy realmente. ¿Qué me pide mi codificación biológica que debo ser naturalmente? Si no entiendo eso, no podré ser nunca orgánico con lo que soy, no podré nunca fluir con lo que soy, porque de alguna manera, si mi genética me lleva en una dirección genética que no mente subconsciente, que no cabeza, que cabeza son recuerdos, que cabeza son programaciones, que cabeza son culturas, que cabeza son épocas. Hablo de genética, que es diferente, ¿vale? Por eso es tan complicado. Si yo no entiendo qué soy, si yo no entiendo qué soy, tampoco entenderé con qué resueno, con qué no resueno, qué me conecta, qué no me conecta y en qué direcciones, utilizando mi cabeza, debo ir en este instante porque es lo que encaja mejor con eso que soy. Luego a partir de ahí, fijaos lo que os he dicho. Debo de entender el alma. ¿Qué es el alma? La fuerza psíquica, la energía que traigo aquí, la encarnación. Aquello que va más allá de esta realidad. Parte del yo, como siempre explico, no del ego. El ego es una creación artificial de ese yo. Por eso hay mucha gente que nunca va a despertar en esta realidad, porque precisamente ha estado tan engañada y tan programada durante tantos años que se confunde y esa confusión es tan fuerte y está atrapada entre tantas creencias que nunca le van a dejar ver ese yo. Y si tú no ves el yo, no entiendes que mi mente es mía y yo no soy mi mente. Y si yo no entiendo eso, no puedo intentar dirigir mi mente o entender hacia dónde debe ir mi mente para poder coordinarse con mi corazón y a partir de ahí vivir, como decía antes. Fijaos si es complejo, ¿vale? Entonces lo que digo, tengo que entender esa energía, tengo que entender cada movimiento que hago lo que soy, cada movimiento que hago para entender si ese movimiento realmente nace de mi conciencia, entiendo por qué lo hago y entiendo que lo hago de corazón, resuena conmigo y lo llevo a cabo, ¿vale? Solo con estos minutillos que os he ido explicando, podéis daros cuenta de lo complicado que es vivir, conectar constantemente, fluir constantemente, ser feliz constantemente, por encima incluso, que esto es otro tema muy interesante, ver si lo toco, igual debería porque ya estamos aquí a tope, fijaos que estaba cansado, me cago en Dios. Le damos, pero fijaos que realmente, esto es muy sutil, ¿vale? Pero realmente, cuando hablamos de una sociedad que no se permite vivir, que no vive, estamos hablando de una sociedad amargada e infeliz. Y esto no es un insulto ni una crítica, ¿vale? Porque al final, esa sociedad parte de los individuos. Entonces los individuos tienen el poder. Si esos individuos creen que el poder está en manos de la sociedad y por lo tanto del Estado y por lo tanto del poder externo, esos individuos se desempoderan. Entonces, ¿qué sucede? Que esos individuos terminan conformando una sociedad que como no se permite vivir en global, está amargada y es profundamente infeliz porque no se puede dejar llevar por el corazón. Solo puedes ser feliz si te dejas llevar por el corazón.
En tanto te dejas llevar por el corazón, en tanto eres más feliz. No importa el dinero, no importa si tienes pareja, si no la tienes, si tienes familia, si no lo tienes, si tienes un buen trabajo o no lo tienes. Importa en los detalles, claro que sí, porque si tu trabajo te conecta, pues es una cosa, ya no es un trabajo. Si tu trabajo no te conecta, pues ya es otra. Y aquí, bueno, podemos hablar 1000 horas del sistema, de las dificultades, de lo complejo, evidentemente, por eso es tan difícil vivir. Porque esta gente lo que está haciendo desde hace mucho tiempo es que no vivamos. Ellos no se han centrado en otra cosa, se han centrado en que no vivamos. Los de arriba no se centran en el dinero, ya tienen demasiado, si lo han creado ellos. No se centran en quién ponen de político, en si tú ves más Telecinco que Antena 3, o no lo ves, o los videojuegos, o en Amazon. No se centran en eso, se centran en que no vivas. Y para que no vivas, lo que tienen que hacer es meterte en la cabeza mucha basura para distorsionártela a tal nivel que tú al final no sepas, no tengas ni puñetera idea de lo que es vivir. Porque la mayoría de gente, como digo, ya solo entender lo que es vivir ya cuesta. Imagínate vivir y llevarlo a cabo constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todos dependemos de todos. Es decir, cuando yo os digo esto y os explico todo esto, es porque al final yo digo, claro, yo tengo una sociedad a mi alrededor, ¿no? Formo parte incluso de una sociedad que al estar en esos niveles de obediencia, de adoctrinamiento, pero ya no se hablo solo de a niveles de pandemia, no voy por ahí. Hablo a todos los niveles. Sociedad es sociedad. Sociedad es todos. Sociedad no es algunos, es todos. Porque todos forman parte de esa especie de líquido humano, de esa masa humana que se va moviendo y que va evolucionando constantemente y que todos vamos adquiriendo conocimiento de otros y es imposible no hacerlo. No se puede, tampoco tendría sentido encerrarse uno de todo y no ver nunca nada, porque se quedaría obsoleto también psicológicamente. Por eso es el reto, es tan difícil, porque tengo que conectar, porque socialmente mi mente me pide absorber de los demás para mantenerse actualizada. Es algo natural en nosotros, orgánico en nosotros, en todos, como ser humano, como especie. Y por lo tanto ese es el reto de, claro, cuando yo recibo una información de otra persona, tengo que filtrar, discernir, entender por qué lo dice, su intención, la voluntad, realmente por qué lo dice, realmente por qué la vida a través de esa persona me cuenta eso. Complejo, complicado, ¿te das cuenta? Entonces, como os digo, cuando formamos parte de una sociedad que profundamente es infeliz y amargada en general, y ojalá no lo estuviera, pero esa es la realidad. Al final, ¿quién hace realmente lo que siente? Solo tenéis que hacer esa pregunta. ¿Qué pasa? Que al final uno, si consigue dar con la tecla, con la fórmula, con el conocimiento, con el saber de vivir a ese nivel y estar, ser feliz por encima de las posibilidades de la sociedad. ¿No? Imaginaos ser feliz y llevarlo bien, sobre todo en épocas en las que la gente todavía estaba más jodida que en esta. Imaginaos épocas, ya es difícil, porque esta ya es dura, pero en épocas más antiguas, con gente mucho más ignorante. En este momento hablamos de gente sobre todo muy distorsionada. Mucha información desordenada en la mente, por lo tanto, hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero en general están muy distorsionadas. Y cuando hablamos de ignorancia, hablamos de que no tienen ese conocimiento. Por lo tanto, está por descubrir, ya sea a nivel social como a nivel individual, ¿vale? Entonces, imaginaos en épocas que ni siquiera hay herramientas mentales, ni siquiera hay atisbo de conocer otra cosa, porque en esta época sí que hay posibilidad, solo con internet, ¿no? Ya lo tenemos. Entonces, claro, no se puede o es complicado ser más feliz de lo que la sociedad te permite. ¿Por qué? Porque en cuanto tú, y esto lo veis, eres realmente feliz, profundamente feliz, honestamente feliz y no pasa nada y está súper bien decirlo para que mucha gente diga, hostia, pues yo ahora no me siento así, pero si hay alguien que sí lo está, yo lo estoy, yo soy, bueno, no estoy, siempre lo digo, ¿eh? Yo soy profundamente feliz, os lo digo, profundamente feliz. Tan feliz que me da igual morir mañana. Tan feliz que ya he vivido todo lo que básicamente tenía que vivir. A partir de aquí, por eso estoy al servicio del mundo, de la vida y de todo esto, como os comento. Porque al final, para mí ya es un regalo. O sea, yo todo lo que he experimentado, lo que he crecido, lo que he trascendido en esta vida, en esta encarnación, es un regalo. Por lo tanto, yo ya vivo en el agradecimiento, en que cada minuto que paso aquí es un regalo más y a ver cómo yo puedo conseguir transmitir más para que la gente que de verdad quiera pueda aprender o pueda ver o pueda, yo que sé, entender otras cosas e intento prodigarme en ese sentido y a mí me da igual. O sea, cada minuto, cada segundo, si yo me muero mañana os puedo asegurar que de alguna manera me iré con una sonrisa de aquí, sin ningún tipo de problema. Es así de simple, ¿vale? Pero esa es la realidad, ¿no? Cuando uno es profundamente feliz, lo que sucede es que hay mucha gente, ¿no? Que está distorsionada psicológicamente, porque la sociedad nos distorsiona, es lógico, es obvio, ¿vale? Y requiere de un esfuerzo importante de cada uno de nosotros, porque es que no hay nada más difícil, como digo. Si vosotros pensáis, qué difícil es ser astronauta, qué difícil es ser ingeniero aeronáutico, qué difícil es ser médico, si me apuras.
salgamos hoy un poco de pandemia, ¿vale? Qué difícil es esto, lo otro. Pues más difícil es vivir. Porque médico, bueno, pues si tienes inteligencia, te pones y vas intentando estar atento y vas estudiando, entre comillas, pues médico terminas siendo. Hay muchos médicos, ¿no? Terminan siendo médicos. Ahora, ¿cuántos son felices? Ahora, ¿cuánto piden? Ahora, ¿cuántos saben realmente lo que es vivir? Ah, amigo, eso es un trabajo exhaustivo de época y para una dificultad tremenda, como he dicho antes. Entonces, ¿qué pasa? Antes os hablaba de los curas, de las monjas, de todo esto, ¿no? Que estar al servicio de la vida, ¿vale? Claro, estar al servicio de la vida, como os decía, es vivir. Estar al servicio de la vida significa ser fiel a ti mismo, ser fiel a tu ser fiel a tus ideales. ¿Qué son esos ideales? O esas ideas, o ese conocimiento, ese saber. Es aquello que de alguna manera tú has ido aprendiendo por el camino y tú dices, vale, yo a lo mejor tengo el instinto, o tengo el deseo, o tengo, no sé, el capricho, por decirlo de algún modo, en un momento dado, hago lo que soy, acordaos de esto, tengo la sensación de que quiero hacer esto. Pero claro, yo tengo un conocimiento que me permite saber a priori que si yo hago esto, que mi deseo en este momento, por lo que sea, me está llevando o empujando a hacer, no me va a sembrar felicidad. Voy a empezar a sembrar infelicidad, porque estoy empezando a depender del exterior. Estoy empezando a decirle a mi mente que ese instinto que tengo tiene sentido y que por lo tanto necesito aquello a lo que me lleva. Entonces ya no dependo de mí mismo, empiezo a depender del exterior directamente. Y cuando digo el exterior, me refiero a cosas puntuales. No del exterior a nivel de sociabilizar. No del exterior a nivel de respirar, de estar con la gente, de disfrutar, de abrazar. No hablo de eso. Hablo de esta persona, este trabajo, esta cantidad económica, una estructura familiar, cualquier cosa de estas, ¿vale? Básicamente. Cuando me refiero a todo esto, ¿no? Entonces ahí voy. Cuando uno se mete en esto y cuando uno entiende todo esto, y hablamos de los curas, claro, cuando yo me entrego a la vida, cuando yo estoy al servicio de la vida, me tengo que dedicar a vivir. Entonces, ¿qué significa? Que en el fondo yo no soy ejemplo de nada, ¿no? Te das cuenta y dices, claro, tú cuando ves un cura o una monja, parece que tengan que ser ejemplo, ¿no? Se ponen el hábito, ¿no? Se visten de una manera muy concreta, todos van igual, se tapan el pelo a veces. Es como que dan ejemplo en eso, ¿no? Pero claro, son, imaginaos, 20 curas y los 20 más o menos tienen cada uno un poco así su personalidad, tal, pero más o menos aplican lo mismo. Pero si todos son distintos, ¿cómo pueden aplicar lo mismo si todos son distintos? Y luego tienen todos comportamientos distintos. Y si les preguntas, cada uno dirá una cosa distinta. Entonces, ¿por qué se esfuerzan o intentan esforzarse? O la sociedad misma, ¿no? Cuando hablamos del ciudadano ejemplar, por ejemplo, ¿no? En este momento tan clave, ¿no? Ciudadano ejemplar, ¿qué tiene que hacer un ciudadano ejemplar? No, ser solidario con el tema de esto. Ah, pues sí, como yo no sé si soy buena persona o no, y estos me están diciendo que si me pongo eso soy buena persona, voy a hacerlo, ¿no? Sin embargo, tú eres distinto a mí, y eres distinto a ese, y eres distinto al otro. Entonces, ¿por qué lo haces como todos los demás? Cuando lo haces como todos los demás, lo que me estás diciendo es que en el fondo no te estás atreviendo a ser tú mismo. ¿Vale? Porque si no, lo harías por tu propia convicción. Lo harías sin que nadie te lo dijera o te lo tuviera que decir o te influyera y demás. Tú dices, vale, voy a buscar información, voy a escucharme, voy a ver mi conocimiento, mi saber, voy a ver cómo se gestiona todo y llego a una conclusión. A lo mejor me termino poniendo esto o no, o el este o el no. Pero es una decisión mía. No es una decisión que decida aquello que dicta quién es un ciudadano ejemplar y quién no. Por lo tanto, como os digo, cuando hablamos de este nivel y hablamos de todo esto, es que lo de ser ejemplar, lo de hacer aquello que haga que toda la gente te vea bien y que diga, oh, mira esta persona que bien lo hace, voy a ser como él. No, no. Tú tienes que ser como tú, no como yo, no como el otro, no como el cura, no como el astronauta, no como el famoso aquel o el cantante o el otro. No, no, tú tienes que ser como tú. Es que en el momento en el que tú miras hacia otro lado y te olvidas de ser como tú, caput. En ese momento tú ya estás yendo en contradirección, ya no sabes lo que estás haciendo, ya no estás sembrando felicidad en ti, ya no estás sembrando propósito, sentido, coherencia contigo mismo. Estás sembrando una ilusión, una burbuja, una programación, un creerte que necesitas ser otro, tener la identidad de otro, para verte como el otro, vivir lo del otro y que te vean como al otro. Entonces, claro, ¿qué significa? Que al final tú eres tú y el otro es el otro, mires como lo mires. Esto es así de simple. Entonces lo que quería decir y a donde quería llevar es eso, que al final, claro, estar al servicio de la vida no es ser un ejemplo, no es ser mejor que, menor que, superior a, inferior a, más que este, más que el otro, menos que el otro, etcétera. Significa ser tú mismo. Significa atreverte a vivir, atreverte a experimentar, atreverte, hablando mal y pronto, a que te sude la polla lo que digan de ti, a que te dé igual.
Porque realmente, si te importa realmente lo que van a decir de ti, al final te estás olvidando de ser, te estás olvidando de escuchar, te estás olvidando de escucharte, te estás olvidando de entender realmente cuál es el sentido de todo esto. Por lo tanto, aquí la clave es vivir, dejarte llevar, atreverte, seguir fluyendo, seguir a pasar el tiempo. A veces uno, "Oh, es que a lo mejor esto es más fácil, esto es más cómodo, esto es más sencillo, esto es tal", no, pero es que eso no es vivir. Eso es otra cosa, no vivir. Entonces, yo os quería remarcar mucho, 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 mucho esto. Después de una semana tan intensa como la que he tenido, y como seguramente muchos de vosotros habéis tenido, estamos en un momento muy intenso, días intensos, a tope, muchas energías, muchas vibras, mucha juntarse, ¿no? Y al final ver muchas cosas y tener muchos inputs. Sobre todo entender esto, entender que esto va de vivir. En tanto entendemos qué es vivir, o nos acercamos, o lo intuimos, o mira, joder, no solo vivir, pero hoy he vivido un minuto, hostia, pues mira, ya he vivido un minuto. Hostia, he vivido hoy una hora. No, en toda la semana no, pero esta hora la he vivido. Esta hora he sentido que vivía, he hecho lo que he sentido, me he dejado llevar, he fluido. ¡Guau! ¡Qué sensación! ¡Qué plenitud que siento! Porque claro, estoy conectado conmigo mismo. Y a través de esa conexión conmigo mismo conecto con los demás. ¡Guau! ¡Qué pasada! Y a través de esa conexión puedo percibir la diferencia entre lo que yo soy, entre lo que la otra persona es, y enriquecerme de eso, y vibrar con eso, sin la necesidad de que esté ahí para siempre, ni que esté conmigo todo el rato, porque ya estoy vibrando conmigo. Y entonces esa persona es como la música, me da una nota musical, me da una canción. Y yo, desde mi conocimiento de mí mismo, escucho esa canción. ¡Guau, qué canción! Y a veces la canción te hace llorar, y a veces la canción te hace reír, y a veces la canción te hace levantarte de la silla y bailar, y a veces la canción te hace cerrar los ojos y escucharla tranquilamente, ¿no? Cada persona, cada situación, cada momento, cada vibra, ¿no? Al final es así. Esa es la clave de todo esto, ¿vale? Es muy importante que entendamos esto. Si realmente queréis, cada uno de vosotros, pero no porque yo lo diga, porque yo no soy ejemplo de nada, repito, ni soy, ni fui, ni seré, ni nada. No hay que ser ejemplo de nada. Simplemente hay que vivir. Ya está, es así de simple. Entonces, si realmente queréis entender en profundidad todo lo que está pasando en el mundo, darle un punto clave, una motivación clave, un sentido clave, un propósito a todo esto, ir un poco más allá de lo físico, más allá de lo material, más allá de lo aparente, ¿vale? Si queréis ir un poco más allá, dedicaos a vivir fuertemente, dedicaos a vibrar alto. Vibrar alto, ¿qué significa? Conciencia alta, estoy abierto, veo todo, analizo todo, discierno y soy capaz de también utilizar esa capacidad para entender mi corazón. Porque así como voy entendiendo mi corazón, voy entendiendo los corazones de los demás. Y voy entendiendo si ahí hay corazón o no hay corazón. Si ahí hay una intención o hay otra intención. Si ahí hay una voluntad o hay otra voluntad. Porque como me voy entendiendo a mí y soy el que mejor se puede conocer a sí mismo, a través de ese conocimiento, como los restos, son también seres humanos y son también vida. Y forman parte de esta realidad. Y somos todos realidad. Yo también, si conozco mi realidad a nivel objetivo, a nivel consciente, también conoceré a los demás. También conoceré cómo pueden llegar a vivir a los demás. Fundamental. Por eso es tan importante ese empoderamiento. Por eso es tan importante no luchar contra algo externo. No decir, el enemigo, evidentemente. Cuando hablamos rápido con alguien sin ponernos demasiado profundo, porque a veces no es sencillo. No, pues claro, hay que luchar contra esto, contra el pasaporte, contra los que nos quieren imponer esto, a favor de la libertad, por ejemplo. No, incluso va más allá de a favor de la libertad. Esto va más allá. O sea, es verdad que no puede haber esto sin libertad, obviamente. Pero claro, si yo soy y vivo, ya como soy libre y manifiesto libertad, genero un lugar, como decía antes, una sociedad libre. Si yo soy libre y me dejo llevar, ya estoy fomentando libertad. Cuando yo hablo de libertad en cuanto a las leyes, por ejemplo, que son importantes en esta época, evidentemente, no lo vamos a negar, pero es que las leyes están por debajo. Las leyes es algo que hace, no sé, 10.000 años no existían. Es una creación que se hace por el camino, pero el vivir no. El vivir está aquí desde el principio de todo, desde el principio de la existencia de la realidad. Es lo que estaba antes, como las leyes naturales. Es como la matemática, ¿no? La matemática, el que la sabe interpretar, o la sabiduría, el que la sabe interpretar, la puede interpretar desde el minuto uno de la creación, vamos a decirlo así, hasta el día de hoy y mañana y hasta que dure esto. No en un momento en el que alguien escribió un libro y lo explicó. No, no, no. En el libro se creó a través de esa lectura, pero el libro es luego, es una creación de alguien, ¿vale? Entonces las leyes, la constitución, el esto, el otro, lo mismo, es lo mismo. Por eso es tan importante que lo entendamos. Dedícate a vivir, vive. Contra más vivamos, contra más fluyamos, contra más sepamos conectar desde ahí,
contra menos nos importe realmente lo que digan unos, lo que digan otros, en este caso me refiero a medios de comunicación, los políticos, el primo, el otro, no sé, que contra menos nos importe y más busquemos dentro, busquemos el silencio y busquemos dentro y nos dejemos conectar y fluyamos y lo hagamos porque de verdad nos hace vibrar, ¿no? Muchas veces me dicen, no, hay que ir a molestar, hay que ir a denunciar, hay que ir a esto. Yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer nunca, nunca, no lo he hecho ni lo haré, nunca. No te voy a decir que hagas esto o lo otro. Y no está mal ni bien tampoco. Si tú sientes, porque eso también es vivir, si sientes que tienes que denunciar, denuncia. Porque consideras que es injusto tal, hazlo. Si sientes que tienes que ir a un sitio a molestar, hazlo. Pero realmente, cuando tú haces eso, y repito, no está mal, porque al final tú tienes que dejarte llevar por lo que sientes, y cada uno está en su momento evolutivo, y esto lo tenemos que entender todos, déjate llevar por lo que sientes, pero aquí lo que tenemos que entender es que ir a molestar ya interviene un factor externo, que es voy allí a este sitio en el que hay una gente y voy a putear, a molestar, a distorsionar, a ponerle a trastabillar a una persona, por ejemplo, o a un lugar, o a un tipo de persona, o a un tipo de colectivo, o a un tipo de negocio, lo que sea, lo que tú quieras, llámalo como quieras. Sin embargo, cuando vivo, cuando soy capaz de empoderarme a ese nivel y llevarlo al límite del vivir, del conectar, del fluir, de ser capaz de decir, guau, es que estoy tan confiado, estoy tan empoderado y vivo tanto y ya empiezo a entender de qué va esto y todo, es que ya me da igual, encontraré un camino. Y si muero me da igual, como esa es la ventaja que tenemos. Cuando a ti morirte te da igual, cuando tú ya sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer y sabes que estás conectado y sabes que estás en orden y entiendes y tal, ya sabes de qué va todo esto de la muerte, la encarnación, ya sabes cómo va, ya sabes lo que es. Ya no necesitas el miedo, ese miedo a la muerte como, es un peligro, ya no lo necesitas, se te va. Entonces cuando se te va ya es agradecer todo el rato, ya es como, bueno, joder, un minuto más, una hora más, hostia, una experiencia más, una persona más, qué momento, vamos a por otro, venga, vamos a fluir otra vez, vamos a bailar otra vez, a conectar, a vernos otra vez, venga, vamos a seguir, coño. Si estamos para eso, si es que estamos para eso desde el minuto uno. Lo que pasa es que nos han hecho creer, incluso en muchas ocasiones, y esto no lo puedo negar, nuestros padres, aunque no lo hacían con esa intención, evidentemente, esto no va de culpables, ¿vale? Pero al final nos han enseñado que teníamos que hacer esto, lo otro, porque era lo mejor, porque era lo bueno, creían eso y no se dieron cuenta, no pasa nada, no pasa nada. Para eso estamos otros también, para decir las cosas y no pasa nada. Y también estamos cada uno de nosotros para llegar a un momento de nuestra vida en el que podemos reflexionar, leer libros, ver películas, escuchar conversaciones, escuchar vídeos, yo que sé, lo que sea, para entendernos también. ¿Vale? Y entender y perdonar y saber que bueno, que todo es por algo y todo tiene sentido. Entonces, como digo, contra más entendamos eso, contra más sepamos llevarla, no hay mejor manifestación, no hay mejor manera de luchar, no hay mejor manera de que esto cada vez se quede en lo obsoleto y que lleguemos a un momento en el que ya, es que nos da igual porque es que eso ya no va a existir. No hay mejor manera que centrarme en vivir yo, que en centrarme en ser yo, que en centrarme en conectar conmigo. No hay mejor forma. A la que ¿qué diré yo? 10, 15, 20. Imaginaos, milagro, 20, 10, 15 personas que viven todo el rato, o prácticamente. El 60% de su tiempo, el 70, el 80. Hay ratos que todavía no pueden porque todavía están conectados con cosas del pasado, con egregores, con conceptos irracionales, con creencias. No, no pueden, pero se esfuerzan. Hay que seguir esforzándose porque se puede. Entonces, imaginaos, 5 personas que viven son más poderosas y más potentes que millones. Es así de sencillo, es así. O sea, 5 personas que viven realmente más del 80% de su tiempo, son imparables, son imparables. Y encontrarán siempre el camino, y siempre encontrarán la rendija de la jaula o la rendija de entre la oscuridad o encontrar la luz, siempre, siempre, es así. Porque ya estás entrenado, porque eres un profesional del vivir, joder. Estás hecho para esto. Entonces en ese momento ya te da igual, que vengan y te retas, porque dices, bueno, así me ayudarán a entender más sobre mí, porque si me aprietan un poco más, si me presionan un poco más, eso también me permitirá conocerme un poco más. Por lo tanto, oye, pues que vengan, y que lo intenten, y que, bueno, y que intenten creer, hacerme creer que tengo que hacer esto, lo otro, que lo intenten. Si en el fondo, bueno, pues me lo cuestionaré otra vez, y seguiré aprendiendo, y seguiré creciendo, y seguiré siendo, y seguiré disfrutando de esto. Me apetecía muchísimo dejaros este mensaje hoy, muchísimo, domingo por la noche, justo antes he empezado de medianoche, así que cerramos la semana con esto. Me parece que es el mensaje, me parece que es la clave de todo, que esto es más importante, como os decía, porque es lo más complicado. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Que cualquier mierda que nos impongan, que cualquier pinchazo, que cualquier dosis, que cualquier cosa de estas. Esto es muchísimo más importante. Porque eso pasará. Eso llegó y como llegó se irá. Pero el vivir seguirá.
Y seguiremos teniendo el reto de vivir, y seguiremos estando aquí para vivir, y seguiremos reencarnándonos aquí, si es que nos tenemos que reencarnar aquí para volver a vivir. Y el objetivo siempre será vivir. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es intentar empezar a vivir ya, hoy, todo lo que puedas, poco a poco, pasito a pasito, suave, suavecito. Y es la mejor forma de empezar a conectar realmente con tu propósito y a darle sentido por completo a tu existencia, que es lo que precisamente no va a encontrar nunca aquella persona que no entiende por qué hace lo que hace. Os mando un beso, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Pero me he quedado muy a gusto y muy contento y bueno, me encantan estas cosas cuando salen así, maravilloso. Así que os mando un beso a todos, un abrazo, a seguir viviendo, a seguir dándolo todo y a seguir fluyendo. Hasta la próxima. Chao.